Buenas tardes. Listo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta que había en el foro, que es de María Belén Portela. Decía, teniendo en cuenta que el acceso a la lista de encabezamientos de materia LEM es paga, ¿cómo vamos a poder tomar los términos para completar la ocupación y campo de actividad? Bien. Primero, no nos olvidemos que estos campos no necesariamente tienen que llevar un lenguaje normalizado. Podemos, por favor, silencien todos los... Noé, silencia tu micrófono. Bueno. Porque si no se escuchan todos los ruiditos. Sí. Bien. No necesariamente tenemos que usar las LEM. Podemos no usar ningún lenguaje controlado. Lo ideal es usar un lenguaje controlado porque de esa manera vamos a usar siempre las mismas palabras, pero no necesariamente son las LEM. Yo acá encontré también, fíjense, en el tesauro de la OIT, que está en la lista de tesauros que les hemos dejado ahí en una de las lecturas de enriquecimiento, está el tesauro de la OIT, que es la Organización Nacional del Trabajo. Acá fíjense, tengan cuidado cuando entren a ponerlo en español. Y acá podemos buscar, creo que estaba dentro de las profesiones liberales, o algo por el estilo. Profesionales, técnicos y trabajadores liberales. Dentro de ahí, o sea, estoy buscando el genérico para que ustedes vean con todo lo que cuentan, ¿sí? Contador, actuario, agrónomo, hay un montón de términos. Y fíjense que acá están en singular. Porque también hay en una de las preguntas si es en singular o es en plural. Da lo mismo. El asunto es que ustedes usen siempre lo mismo, o siempre singular o siempre plural, y traten de basarse siempre en el mismo lenguaje, y si el término que buscan no lo encuentran en ese lenguaje, lo que pueden hacer es agregarlo, pero dentro del mismo estilo. ¿Se entiende? Después también encontré muchas profesiones acá en el tesauro SAIG, por ejemplo, que también está en la lista de tesauros que les dejamos. Yo ahora he buscado arquitectos, por ejemplo, que no me acuerdo cuál era el término más genérico para verlos a todos. Acá, por ejemplo, dice ejercicio profesional, salen las actividades, perdón, para atrás. Fíjense que acá están todas las actividades, pero en plural, ¿sí? Por eso les digo, no es necesario que sea ni en singular ni en plural. Lo importante es que traten de usar, de basarse en algún vocabulario que les ayude a utilizar, digamos, siempre el mismo término. Por ejemplo, acá dice agrónomos. En este también dice agrónomo. Entonces, si yo pongo a veces agrónomo y otras veces ingeniero agrónomo, ahí ya estoy generando una ambigüedad. Entonces, para eso son los vocabularios controlados, para que podamos mantener la coherencia. Pero ustedes pueden sacar el término de donde quieran. ¿Sí, Patricia? Lo recomendable es que tomen prioridad de uso de los tesauros. Se utilizan, yo iba a recomendar el tesauro este que acaba de decir Paula, el SAIG, porque hay muchas profesiones que concuerdan con la forma en que lo nombramos acá en la Argentina, porque son tesauros realizados acá. Entonces está muy bueno, pero profesión que no encuentren ahí, van a tener que buscarlas en otros tesauros. Fíjense que, por ejemplo, agrimensores no es un término muy utilizado en otros países. Tienen otros nombres. Entonces está muy bueno el tesauro, el SAIG para las profesiones. Y esto, siempre decir, bueno, el primer tesauro que voy a consultar va a ser, para estos términos, va a ser el SAIG, o cualquier otro, el que sea más acorde a mis necesidades. Pero tratar de darle como prioridad de uso a algunos tesauros y siempre utilizar ese mismo orden. Por esto mismo que está hablando Paula, que por ahí el criterio para realizarlos no son los mismos. Entonces por ahí los mismos términos están expresados de diferentes formas.
Eso quería Bien. agregar. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, y no solo se tienen que limitar a estos dos tesauros, ustedes encuentran Obvio. otro que les venga mejor, listo, lo utilizan. Ambos tesauros, tanto el de OIT como el del SAIS, tienen su código de fuente, que quiero mostrarles bien cómo llegan a los códigos de fuente, porque por ahí se pierden. Desde acá, desde la página principal de los formatos, donde tienen todas las listas de códigos, esta última de las fuentes, ahí las van a encontrar. Después, si van a buscar los códigos para los lenguajes de tema, fíjense que acá dice subject heading. Ahí está, ahí entran, y ahí van a encontrar toda una serie de tesauros, ¿sí? Con sus códigos. Pero fíjense que acá arriba también tienen estos unos tesauros específicos, y para ocupación, para términos de ocupación, si entran acá, se van a encontrar que acá también está, por ejemplo, el de la OIT, ¿sí? Que de ahí es donde yo encontré, dije, buenísimo, porque tienen el código, y el de SAIS, que es el TOIT, ¿sí? Y el de SAIS, que estaba por acá, no me acuerdo dónde, lo vamos a buscar. Acá está, Tesauro SAIS de Derecho Argentino, tiene este código. Si utilizan otro, buscan el código, y si no tiene código, no le colocan la fuente como el tesauro, o le pueden ustedes generar un código por si el día de mañana la Library of Congress lo otorga, pero sean coherentes, utilicen siempre lo mismo, ¿sí? Bueno, con respecto a esta pregunta, creo que está respondida. Los que quieran usar las LEM, si las tienen impresas, las usan, el lenguaje que quieran, pero traten de mantener siempre uno. Ahora vamos a la pregunta que sigue. Esta es de Daniela Tirinato. Dice, tengo una duda respecto a cómo se construye la cita de la obra que dio origen al registro. Cuando la mención de responsabilidad principal está contenida en el título de la obra, ¿alcanza con mencionar el título y el año de edición? En caso contrario, ¿hay que colocar el autor siguiendo el orden apellido-nombre? Bien, acá lo habíamos visto en el caso de Shakespeare, que como Shakespeare estaba nombrado en el título, no hacía falta volver a nombrarlo. De todas maneras, como veo que hay muchas dudas con respecto a este campo 670, yo les he preparado acá un archivito con algunos ejemplos para que veamos cómo se va armando los campos 670 de los registros de autoridad para justificar nuestros encabezamientos, referencias y todo dato que creamos necesario. También han preguntado en otro mensaje si con un solo 670 se pueden justificar el encabezamiento, las referencias. Sí. O sea, yo voy a poner los 670 que necesite. Si con uno solo, con una sola fuente, puedo justificar todas mis referencias y los encabezamientos, no necesito colocar más nada. Tenemos acá este ejemplo de La vida en las zonas áridas, el desierto mendocino, que tiene dos autores, Claudia M. Campos y María del Carmen de Pedro. Y también tiene ilustraciones. Solamente, obviamente, he puesto acá en los registros el 100 y el 670, no he hecho registros completos, porque si no, no terminamos más. En el 100 del registro de autoridad tenemos a Campos Claudia M. En el 670, como yo acá voy a justificar a ella, en el título, en el subcampo A no la nombro. Pongo el título con la fecha de publicación, y en el subcampo B pongo en el lugar de la publicación donde yo encontré el dato, Claudia M. Campos, ¿sí? Para esta señora no necesito más, ya tengo justificado su encabezamiento. Como no hay ninguna referencia visible, no necesito más nada. Después, tengo que hacer el registro de autoridad para María del Carmen de Pedro. Ustedes me dirán,
Pero esta señora tiene un apellido de origen español, tendría que entrar como Pedro, María del Carmen de. Sí, pero las reglas también dicen que la preferencia del autor va por encima de las reglas. Y yo he visto a esta señora de Pedro, fíjense que está acá en mayúscula la D, la he buscado en internet y en todos lados la encuentro como de Pedro, por lo tanto decido ingresarla como de Pedro María del Carmen. Y voy a hacer una referencia por Pedro María del Carmen D. Y voy a justificar su encabezamiento con este 670, con el mismo título que arriba, y digo en la portada María del Carmen de Pedro. Fíjense que yo acá tengo dos autores, pero yo en el 670 de cada uno no necesito nombrar a todos. ¿Cuál es la función del 670 cuando hablamos de justificar? Es que si yo tengo algún inconveniente o necesito buscar, corroborar algún dato, saber a qué fuente tengo que ir a buscar. Yo acá no necesito poner una cita bibliográfica completa, es simplemente saber a dónde tengo que ir a buscar por si tengo algún conflicto con algún otro autor. Por eso tenemos que ser lo más escuetos posible. Tampoco hay reglas estrictas para esto. Acá lo que nos dice Marc es que en el A va la fuente que consulté y en el B va el dato que encontré y dónde lo encontré. Ustedes pueden cambiar la forma de redacción de este campo, si lo desean, si les resulta más práctico de otra manera. Pero bueno, la mayor parte de los catálogos yo lo he visto así, así que bueno, uno se acostumbra a verlo de la misma manera. Y mirando y mirando y mirando registros de autoridad, es como uno se acostumbra y aprende a redactarlo y después salen solos. Pero bueno, sigamos con el ejemplo. Acá tenemos ilustraciones de Juan José y Emiliano Chiarlante. Entonces tenemos que hacer un registro por Juan José y otro por Emiliano. En el registro de Juan José, ahí en el 670, ahí sí ya tengo que nombrar al primer autor de la obra, ¿sí? Porque yo ya no estoy normalizando a Claudia Campos, estoy normalizando a Juan José Chiarlante. Y si yo tengo que ir a buscar la obra donde apareció, la entrada principal es la de Claudia Campos, con su título. No hace falta tampoco, acá podrían haber puesto CM, nada más, abreviado. El asunto es que ustedes, cuando necesiten identificar esa obra, sepan de qué se trata. Luego, en el subcampo B voy a poner que en la portada encontré que dice ilustraciones. Acá sí estoy indicando ya la función, porque tiene otra. ¿Qué función cumple este señor en la obra de Claudia Campos? Entonces tengo que poner ilustraciones. ¿Sí? Acá, como está unido en el otro, lo ponemos entero, de Juan José y Emiliano Chiarlante. El registro de Emiliano Chiarlante va a ser exactamente igual el 670, ¿sí? Tengan en cuenta que en el registro de autoridad no ponemos el subcampo E con la función, ¿sí? Esa función se pone en el registro bibliográfico, en el registro de autoridad, en el encabezamiento, no se coloca la función. Yo estoy normalizando nada más que el nombre, porque si yo acá le pongo ilustrador, después si a este señor hace otro tipo de actividad, capaz que escribe cuentos también, y lo tengo como autor, necesitaría otro registro de autoridad, y no es necesario. Y luego tenemos que habla del desierto mendocino, y como hemos hablado de registro de autoridad de nombre geográfico, también tenemos que hacer un registro para Mendoza, ¿sí? Y acá también vamos a tener que nombrar a la autora y la vida en las zonas áridas, y fíjense que acá ya le agrego el subtítulo, ¿sí? Porque para justificar a mi provincia de Mendoza tengo que agregar el subtítulo. Si no, no se sabe de dónde salió ese término. Fíjense que en estos casos anteriores no hemos colocado el subtítulo, no hace falta. Pero en este caso, sí. Y también he buscado en la Wikipedia, donde me dice Mendoza, oficialmente provincia de Mendoza, es una de las 23 provincias de la República Argentina. Estoy justificando mi encabezamiento de provincia. Esto también me puede dar lugar a otras referencias, de B a C, de B a C además, eso lo pueden decidir ustedes. Pero por ahora a mí lo que me interesa es que ustedes vean cómo se va armando los 670.
Y ninguno de estos registros quedaría acá, porque si de pronto yo recibo otra obra donde me dice que aparece una Claudia María Campos, por ejemplo, yo le agregaría una referencia de 400, supongamos, vamos a hacer el ejemplo. Aparece en una obra con el nombre completo. Entonces acá le vamos a poner Campos Claudia María, y aquí le tendré que agregar un 670, que dirá en el subcampo el título de la obra, que no se me ocurre ahora, la fecha, y en un subcampo B pondremos que a lo mejor, capaz que no sale la portada, capaz que aparece en la solapa. En la solapa le voy a poner que aparece como Claudia María Campos. ¿Sí? Y así yo ya tendría todo justificado. Y así se pueden ir ampliando y ampliando y ampliando los registros eternamente. De hecho, puede llegar después un recurso que tenga otro nombre y se sigue teniendo el encabezamiento autorizado que hicimos originariamente, Campos, Claudia M, y se va agregando en el 670 los 400 con los nombres que vienen y los 670 con los recursos que estamos recibiendo. ¿Sí? Bien. Así es. Acá había preparado otro ejemplo también, que también tiene dos autores. ¿Cómo? Paula, preguntan los chicos, Fernando pregunta si se pueden no usar abreviaturas. Claro que no se puede, si querés, no se pueden usar. No hay ninguna norma. El campo 670, como les digo, hay tendencia de uso, hay costumbre de usarlos de una determinada manera. Pero no necesito usar abreviaturas, para nada. Lo que sí, bueno, si siempre voy a decir portada, digo portada, tratar de usar siempre la misma terminología, hacerlo más, como todo en las reglas, ser lo más uniforme posible. ¿Sí? Bueno, acá en este tenemos, hay algunas cosas parecidas, digamos, al otro ejemplo. Tenemos dos autores, donde acá he hecho solamente el del primer autor, porque lo demás es muy similar, pero les quería mostrar, por ejemplo, que acá tenemos a Brailovsky, Antonio Helio, con la fecha de nacimiento, que yo la saco de este frente portada, ¿sí? En la portada tengo el autor, el nombre del autor, y en el frente portada tengo la fecha de nacimiento y tengo que corroborar que lo nombra igual. Eso, cuando hacen autoridades, ustedes tienen que revisar el recurso y mirar si hay variantes, porque a veces en la cubierta aparece de una manera, en el dorso portada aparece de otra, en la portada de otra. Entonces, eso tienen que revisar en el mismo recurso, ¿sí? Entonces, cuando hago el 670, coloco memoria verde, la fecha de publicación, y acá pongo que en la portada dice Antonio Helio Brailovsky. Cierro el paréntesis, pongo un punto y coma, y pongo que en el frente portada está la fecha de nacimiento, ¿sí? No hace falta que yo redacte, copie y pegue tal cual, bueno, acá no podría copiar y pegar, pero no hace falta que lo pongan igual. Yo justifico que encontré la fecha de nacimiento en 1946. ¿Por qué he puesto esto en cursiva y subrayado? Porque este 670 podría haber quedado acá, ¿sí? Y no agregarlo de licenciado en Economía Política. Pero esto de licenciado en Economía Política también me puede servir para justificar los campos de información del encabezamiento, las de profesión, ocupación, todo ese tipo de información. Recuerden que esos campos se pueden justificar por medio de los subcampos U y W, poniendo otra fuente, por ejemplo Wikipedia o lo que sea, o también los puedo justificar con un 670 colocando acá la información que encontré. ¿Sí? El resto es muy similar a lo otro,
porque tenemos otro autor y nada más. Así que bueno, creería que con los 670 ya ha quedado más o menos aclarado el tema. Si no, me siguen preguntando. Paula, una pregunta que surgió, y así queda cerca del momento en que lo has hablado. Cuando haces el registro de autoridad de Mendoza, Argentina, provincia, ¿se podría generar un 400 para provincia de Mendoza? Exactamente. ¿Me estoy contradiciendo lo que te dije ayer? Pero sí, es posible. Bueno, acá, la otra consulta. ¿Qué cambios hay que hacer en un registro importado? Estamos hablando, dice, registros de autoridad importados. ¿Qué cambios hay que hacer en un registro importado que fue creado en otro idioma, especialmente en los campos codificados? Bien, en general, lo vamos a ver en COA directamente, porque cuando yo importo un registro, por ejemplo, de la Library of Congress, que ellos catalogan en inglés, en general va a ser en los campos codificados prácticamente no hay que cambiar nada. Una sola posición del 008. Revisemos. En la cabecera. Dice nuevo, Unicode, registro de autoridad completo, acá tendrían que poner la C, acá no hay nada que modificar, no tiene nada que ver con el idioma, ¿sí? Esto 001, 003, 005 son campos nuestros propios, por lo tanto llevarán nuestros propios valores. Y en el 008, lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es la posición 08 de idioma del catálogo. Acá seguramente, si es de la Library of Congress, va a venir con el valor E, de solo inglés. Y nosotros, como vamos a traducir, entre comillas, ese registro al español, le vamos a poner el blanco. Eso sería todo. No habría que modificar nada en lo que se refiere a campos codificados. Donde sí vamos a tener que modificar es, por ejemplo, en los encabezamientos. Porque No, si en el yo tengo... 040. Yo creo que se refería, no me acuerdo bien quién hizo la pregunta, pero creo que se refiere al 040, la fuente de la catalogación, el Y subcampo acá, B. sí, acá en el B. En el B va a pasar lo Sí, mismo que en la posición del hay que 008. cambiarla. Si viene con el inglés, tiene que poner el español, nada más. Claro, porque el registro lo va a transformar al español. Y no es claro, repetible ese subcampo. no es repetible, Entonces, para nada. al importar un registro de la LC, ese código hay que cambiarlo. No me acuerdo quién fue la que lo preguntó. Porque ahí además vas a adicionar el subcampo D, que es quien lo modifica al registro. Entonces, que tiene que quedar acorde. A ver. Claro, sí, porque lo recibo. A ver, ponele que acá dice, supongamos que dice LC. Esperad, no es el código, pero es para simplificar. Acá va a venir con un EN. Si es un registro más o menos actual, porque antes, cuando eran los registros en inglés, no le ponían código. O sea que si no lo tiene, se lo tengo que agregar. Y va a venir con esto. Si yo lo importo... Mariana lo presento. Sí, Mariana. Mariana Gaona. Si yo lo importo, acá tengo que cambiar por mi código. Si no lo tenía, agregarlo. Y en el centro de agencia catalogadora, que lo modifica, voy a poner mi código. Eso es todo, nada más. Eso es todo. Nada más. Es muy poquito. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que van a tener que modificar quizás más cosas en los campos. Claro, por ejemplo, estoy tratando de acordarme de ahora un ejemplo. ¿De qué? A ver. Pero de donde está,
A ver, vamos a Sarmiento, mira. Donde hay términos que hay que traducirlos, que no es cuestión de simplemente traerlo e incorporarlo. Porque nosotros en todas las adiciones, como por ejemplo, ven acá, Argentina, presidente, está en inglés. ¿Eh? Yo a Es que esto los lo tengo que encabezamientos, traducir. claro, por favor, no quiero que respondan las preguntas por el chat, Sofi, ¿sabes? Así lo vamos a, la reciben todo el mundo, así la ve todo el mundo. Gracias. En el 00, pregunta una chica, 0, ¿no habría que cambiar nuevo por corregido o modificado? Yo esta pregunta se la pasaría a Pablo, porque no sé si no lo hace automáticamente el registro cuando uno lo edita, SICOA, cuando uno edita el registro y hace algún cambio y lo guarda, automáticamente no cambia esa posición. La verdad que no sé, te soy sincero, no sé, Patricia. Habría que fijarse, pero creo que lo hay Bueno, que ¿ves? hacer Hay que manual, anotar. ¿eh? Si no me equivoco, hay que hacerlo manual. No Ok, es tan acá nos está maravilloso. diciendo Sofía que sí, hay que modificarlo. A Perdón, mano. no lo hace manual. Una vez que vos lo importás por Z3950, no lo hace. Todas las Ok, modificaciones que vos realizás las debes realizar a mano. ok, Sí, sí, como el gracias. agregado del centro catalogador, hay que hacerlo todo a mano. Gracias. Bien. Bueno, pero ves, esas son una de las cosas que habría que comunicar a la comunidad COA, porque son cosas muy sencillas en realidad, para que se Sí. pongan las pilas. Bueno, acá les quería mostrar el ejemplo, por ejemplo, de Sarmiento. Esta palabra president, que está en inglés, si yo lo importo a este registro, yo esto lo tengo que poner en español. ¿Sí? Entonces, en los campos codificados ya hemos hablado del tema, pero también hay que tener cuidado que todas las adiciones, todo lo que tenemos que agregar, de acuerdo a nuestra lengua de catalogación, eso hay que traducirlo. Bueno, seguimos con la otra pregunta. Creo que no hay ninguna otra ahí en el tintero, más o menos que hayan hecho ahora. No, de ahora no. Bien. Acá de María Virginia, también es sobre el Esto fue 670, creería que está respondida ya. Acá Mariana está diciendo que en uno de los registros importados dice el código en la posición, en el 008, posición 39, dice C, programa de catalogación cooperativo. ¿Quedaría así? No, no quedaría así, Mariana. Eso es si participás, la LC participa en programas de catalogación cooperativa, por eso salen con ese código en esa posición. Lo que pasa también es que, ojo, a ver, yo les estoy diciendo las posiciones que sí o sí hay que cambiar. Hay otras que a lo mejor va a depender de su entorno. Yo no te puedo decir esto se cambia o eso no, porque si a lo mejor tu biblioteca pertenece a catalogación cooperativa, no lo va a tener que cambiar. Eso Lo que hay pasa es que en varias realidad cosas. la LC, cuando pone la C programa, es porque participás en algunos de sus programas de cooperación cooperativa, como NEICO, SEICO. En esos casos se codifica con C. Si no, no se codifica con la C. Son los programas que promueve la Library of Congress, entonces ahí en ese caso tendrías que ponerle una C. Ok, entonces debo modificar el registro. Sí, no, dale. no de cero. Ok, debo modificar el registro como si lo estuviera haciendo de cero. No, ahí te vas a poner una D diciendo que sos otro. Pero en realidad no sé si hay que cambiarla esa posición. La verdad que ahora me da la duda, porque la historia del registro significa que estuvo participando en un programa del LC.
Pero ese 39 es del registro original. Si uno va a poner en el 040 que tu agencia modificó el registro, el 039 queda como lo hizo la que figura en la... Exactamente, yo creo que debería ser así. Es verdad, me desdigo de... Esta posición se llama origen de la catalogación. Si yo lo incorporo, Sí. yo creo que no es necesario modificarlo, no sé. A ver. Sí, No, ese dato justamente les iba a decir. Yo considero que también es parte de la historia de la catalogación, porque es no hay que como la modificarlo, posición no. 40, la primera, que es la del origen del registro. Sí, ¿Sí? O sea, es el original. ¿Quién hizo el original? Creo. Por lo menos Claro. siempre lo hemos usado así nosotros. A mí me parece que no hay que tocarla. es como está diciendo Fernando Díaz Pacífico, está aportando, dice que es la trazabilidad del registro. Entonces, está bien, yo creo que hay que dejarlo, sí, sí, sí. Exactamente, nunca mejor dicho. Sí, está muy bien expresado. De la posición 11 del 008 también se deja como viene. ¿Cuál es la posición 11? A ver. Posición 11. Reglas de catalogación descriptiva. Y esto también va a depender de cada uno. Yo no puedo decirte sí, cámbialo. La 11, Paula. Sistema de cabecera ¿Qué es de la tema. 10? Las 11. Sistema de encabezamiento. Y es que yo creo que esto también tiene que ver con el registro original. Si venía con eso, ha sido establecido con eso. Eso siempre y cuando no lo modifiquen. Claro, es que cuando va a ser no aplicable, me parece. A ver, desplegar la posición. No, yo creo que acá, según lo que, si utilizás algunos de estas encabezamientos, vas a colocar, y si no, vas a poner no aplicable cuando modificás el encabezamiento. Sí. Mira, eso lo respondí hoy, sí, lo respondí. Pero no lo había tenido en cuenta para un registro importado. Todo depende, yo creo que todo depende también de las modificaciones que le hagamos al registro o al encabezamiento. Si yo lo incorporo y lo dejo como está, a mí me parece que eso no habría que cambiarlo. Porque se originó en base a esos encabezamientos. Pero bueno, si hay alguien que tenga más experiencia o más alguna opinión con respecto a esto. ¿Cómo? Hay que averiguarlo. A mí me parece que en realidad, si lo estás modificando, habría que modificarlo. Ya lo voy a averiguar. Pregunto. Bueno. Porque en realidad si uno está traduciendo el encabezamiento y está cambiando el encabezamiento del registro que bajó, está cambiando el encabezamiento de materia de la Biblioteca del Congreso. Yo creo que ahí se vuelve... No necesariamente, si lo estás modificando, sí, pero si no lo modificás, no. Por eso, cuando uno lo está modificando, yo creo que sí, ahí habría que cambiarlo. Sí. Cuando uno no modifica el encabezamiento, quedaría así. Yo creo que sí. Que de todos modos, lo averiguamos. No sé quién lo preguntó. A ver, espérate que me fije en el chat. Paola Cruciani. Paola Cruciani, sí. Bueno, sigamos con la otra pregunta. Dice, de Mariana Virginia, si un campo de autoridad completo, según se mencionó en una parada obligatoria, son suficientes. Cabecera, campo 001, 003, 005, 008, 024, 040, infaltable. Campo de autor, 1XX y un 670, aunque no tenga registro 4X. A ver, para que un registro de autoridad sea completo, el 024 no es obligatorio, los otros sí, el 001, 358 y 040. Por lo menos un campo 100 y por lo menos un 670. No es obligación que un registro de autoridad tenga referencias. Si hay, se colocan, si no hay, no las invento. Como por ejemplo, en este ejemplo que habíamos visto acá, que tengo, bueno, acá se lo agregamos, pero no lo tenía.
O acá, por ejemplo, Emiliano Charlante, no tengo ninguna variante, Véase. no tengo nada para agregar. ¿Cómo? No tenés ningún véase. O sea, No, la no es variante... obligación. No es obligación que haya referencias campos 400 ni campos 500. Eso se va a ir desprendiendo a medida que vaya apareciendo la información. Si no tengo variantes, no las voy a inventar. Ni tampoco es necesario que cuando yo recibo una obra, voy a hacer el registro de autoridad de un autor, me vaya a investigar todo Internet hasta que sí o sí encuentre una variante. Yo puedo limitar mi registro de autoridad a lo que tengo, a la obra que tengo en mano, y no complicarme más la vida, ¿sí? Después dice, mi duda se plantea porque debo justificar además los campos del 4XX en el 670, y si ya tengo un 670 justificando el resto de la data, si con un solo 670 justifico encabezamiento y justifico referencias, no necesito inventar ninguno más. Dice, en ese caso se construye de donde obtengo la información, con fecha y como figura, y el enlace donde lo obtuve. Esto puede ser de cualquier fuente, inclusive ISNI y BIAF, todos estos en ocurrencia sucesiva del campo 670. Miren, para justificar encabezamientos, yo les diría que el ISNI y el BIAF no son los más recomendables. ¿Por qué? Porque, no sé, busquemos al famoso Shakespeare. Son un montón de catálogos juntos, es un catálogo colectivo. Claro, porque se unen un montón de catálogos, todos con sus distintas formas de ingresarlo. No, este no es el mismo, pará. Fíjense acá, en nombre, de todas las maneras que lo tengo. Entonces, esto acá no me sirve para justificar nada, absolutamente nada. Porque cuando yo quiera resolver algún conflicto con esto, no me justifica nada. Me da opciones, pero no me justifica nada. Más o menos lo mismo pasa con BIAF, como es la unión de varios catálogos, no todos tienen las mismas formas de entrar los autores. Por eso es que yo no lo recomiendo para justificar. A lo mejor les puede servir en algún autor que aparezca de siempre de la misma manera, o fíjense acá Shakespeare. Aparece de muchas formas, entonces para un encabezamiento no conviene. A lo mejor para las fechas les puede servir. Pero sean cautelosos para usar acá estos catálogos. Yo recomiendo que es mejor utilizar los catálogos de las bibliotecas nacionales. Por ahí en estos autores tan archiconocidos que están en cualquier catálogo no es necesario, pero muchas veces cuando tenemos problemas es mejor consultar con las bibliotecas nacionales del país de origen del autor. No sabemos bien cómo establecerlo, o si queremos buscar referencias, porque a lo mejor tenemos que resolver el conflicto con otro autor. Lo mejor son las bibliotecas nacionales del país de origen del autor. Ahí es donde se supone que van a tener mayor conocimiento y mayores datos. Pero el ISNI del BIAF a mí no me gustan. Pero, insisto, todos estos campos que son más bien internos, ustedes tienen que ir viendo si les sirven. Si les sirve la información que están poniendo. A ver, si yo pongo que esa referencia la saqué del BIAF, cuando tenga que resolver un conflicto, esa información, ¿me va a servir para algo? Esto es como muy personal también. O sea, si bien justificamos, lo tenemos que hacer, las fuentes que vamos a usar y cómo lo vamos a utilizar también es bastante de uso de acuerdo a las necesidades de cada uno. Pero bueno, yo les digo mi opinión, que no me gusta mucho esos dos catálogos sobre todo para justificar encabezamiento. Vamos Paula, a... ¿Cómo? Una pregunta que surge acá en el chat. En el campo 024, subcampo A, ¿solo hay que poner el número normalizado o también la URL? Porque si no me equivoco, en uno de los videos solo pusieron el número, y en el libro hay un ejemplo con la dirección, http://biaf.org.ar.
Se puede poner uno u otro o los dos. No Porque hay problema con el eso, por lo menos por lo identificador, que... uno es el número y el otro es el identificador permanente. Cualquiera de los dos sirven para colocarlo en el subcampo A. Jimena, Sí. para vos es la respuesta. Sí, y se hace cada uno en una ocurrencia del campo, porque creo que no es repetible el subcampo. A ver, el 024... claro, el subcampo A no es repetible, por lo tanto, si voy a poner distintos, el número y también el enlace, hago distintas ocurrencias del subcampo A. Pero eso también tienen ustedes que decidir, establecer una política. A ver, yo les he dado los ejemplos de los dos, que están los dos, para que vean que se pueden hacer, poner uno u otro o los dos. Ustedes tienen que establecer sus políticas. Porque tampoco, y también, a ver, y si van a controlar, van a poner el del ISNI, el del BIAF, el de acá, el de allá, la Wikidata, no van a terminar más con los registros de autoridad. Entonces, sean cautelosos con esto también y decidan cuál va a ser la fuente principal. No a todos los van a encontrar en ISNI, si van a poner el número, si van a poner el enlace, eso se los dejo decidir a ustedes. Campo de autoridad 370, esto me parece que ya ha quedado respondido. A ver, en este campo se pone la ocupación del autor, en plural, eso sí, ya está respondido, que les dijimos que puede ser en plural o en singular, según el lenguaje que consulten. Volvé al 024, Paula, al campo 024. ¿Qué pasó? ¿Se ponen los dos en el subcampo A o se completa donde dice enlace? No, porque no hay enlace en el No hay 0. enlace acá, van todos en el subcampo A. No, lo que pasa es que miren, se están confundiendo con el subcampo con 6. El 6. No, Eso el subcampo 6 no tiene nada que ver acá. Es para enlace entre registros. No tiene nada que ver con el enlace que voy a poner el 024. Acá, cuando entramos acá, que tenemos el ID de BIAF y el enlace permanente. Este se coloca en el A, acá. ¿Sí? Con un indicador, el segundo creo que era 7, que en algún caso me lo comí. En el primero. Y tengo que poner en el 2, acá, la fuente, BIAF, ¿sí? Y acá también tengo que hacer después otra ocurrencia, si quiero poner el número. El número, que es este que está acá, copiamos, lo ponemos en el A, y también ponemos en el 2 BIAF, y el segundo indicador ya está, ya lo colocó, ¿sí? Así sería, porque este enlace tiene que ver con enlace de registros, no tiene que ver con este enlace. Bien. Puntuación en RDA. Esta te la dejo responder a vos, Patri. A ver, no sé qué dice. Espérate que... Mi pregunta es sobre la elección de utilizar RDA sin puntuación y SBD. ¿A qué se debe esta elección? Y se debe a que, por dos o tres motivos. Primero, porque una de las cosas que siempre se le criticó a Marc es que transformaba la puntuación en datos. ¿Qué significa esto? Que en realidad los títulos, uno cuando colocaba un título, por ejemplo, colocaba el título y colocaba al terminar ese dato, colocaba 2 puntos. O sea que el tip para poner después el subtítulo. O sea que el título ya no era más de la forma en que lo quería el autor. Era el título más 2 puntos. O más la barra de mención de responsabilidad, porque después iba el subcampo C. Eso primero. Segundo, porque con los sistemas se puede sacar, eso era para cuando se imprimía en fichas. Con los sistemas de gestión bibliotecaria, eso se puede sacar por formato de visualización.
no hace falta colocarlo en el dato. Yo le puedo decir en la visualización a mi sistema, y después de colocar el título, coloque, y si existe el subtítulo, coloque 2 puntos al final. Pero eso, además, era para mostrarlo con un formato que era el formato de ficha, el formato ISBN. Ese formato, los únicos que los entendemos últimamente somos los bibliotecarios. El formato ISBN es el formato que se utilizaba para la ficha, que estaba reducida a una impresión en una cartulina de 12,5 por 7,5. Eso ya no existe, no se usa más el catálogo manual. Entonces, todas esas cosas hoy en día se pueden evitar. Es más, también es hasta difícil para nosotros, los bibliotecarios, porque nos habíamos acostumbrado, por ejemplo, con WinISIS, que WinISIS nos ponía la puntuación. Cuando empezamos a utilizar MARC, empezamos a colocar la puntuación de nuevo, o sea, volvimos para atrás. Yo creo que esas son las 3 razones más importantes. Primero, que los sistemas ahora los pueden colocar por visualización. Segundo, ya no estamos imprimiendo fichas. Y tercero, ya no es parte del dato. Y se me ocurre otra más en este momento. Si nosotros mostramos un formato etiquetado, que es lo que entiende realmente el usuario, la puntuación no tiene sentido, porque le vamos a poner título y el nombre del título, subtítulo y el nombre del subtítulo, año de edición y la fecha de edición, edición, y ahí vamos a colocar el dato de tercera edición, cuarta edición o quinta edición. O sea que a mí en este momento se me ocurren 4 razones para no colocar la puntuación. Yo te puedo hacer una postilla informática para completar el informe de la no puntuación, que es lo estricto de la puntuación para separar las áreas de la ficha, tenía que ver a nivel informático con poder hacer un OCR, un reconocimiento óptico de caracteres, para hacer conversión retrospectiva de catálogo. Yo agarraba una ficha, la pasaba por un escáner, el escáner estaba asociado a un software que me reconocía los 2 puntos y separaba el título del subtítulo. Cuando nosotros acá empezamos a catalogar en Anglo 2, directamente lo empezamos a hacer en ISIS para DOS, y poniendo o no poniendo la puntuación, o sea, lo podíamos hacer por formato, pero casi nadie hizo reconversión de esa manera, con reconocimiento de caracteres, porque los equipos y todo eran tan caros, que era más fácil cargar la ficha, pasarla a un operador, leer los campos visualmente y escribirlos en ISIS. Así que tampoco sirvió para ese objetivo, que era el tratar de que los software reconocieran las áreas separadas por punto, espacio, 2 guiones. Por eso estaban las 8 áreas de la ficha separadas visualmente, no para los bibliotecarios, sino para los software. Pero acá nunca se usó eso tampoco. O sea, fue una cosa que murió antes de nacer y que, como vos decís, se arrastró por todas esas cosas que arrastra MARC para la ficha impresa. Acá Samantha Tello está preguntando, dice, hay muchos casos en que los catálogos los migramos a MARC 21 desde otros formatos como CEPAL, Bibun, etc. Y estos formatos, que eran muy básicos, incluían puntuación. ¿Cómo se pueden hacer en estos casos? Porque por más que querramos que la puntuación no sea parte de los datos, ya tenemos una retrospectiva, 30 años de registros con puntuación. Mira, Samantha, yo siempre digo una cosa, nosotros tenemos que trabajar desde el momento en que estamos para adelante. Probablemente tengas una tanda de registros grande de 30 años para atrás con puntuación. Bueno, pero de ahora en adelante esos registros son old catalog, te dicen las grandes bibliotecas del mundo. Te dicen, es el catálogo antiguo. Vos podés poner que se visualice en tu catálogo todos aquellos registros que tienen puntuación y que diga catálogo antiguo. Y a los registros de ahora en más,
hacerlo sin puntuación. Se puede convivir con eso, ¿eh? Sí, o sea, hoy... Eso me recuerda un poquito, perdón Pablo, sí, perdón. quería a los viejos como nosotros recordarles que hubo una época que teníamos catálogos en fichas y los ficheros de las bibliotecas de muchos años tenían fichas hechas con distintas reglas, con distintas formas, y no había problema, todo el mundo entendía que habían cambiado las cosas y convivían perfectamente fichas antiguas con fichas modernas. Bueno, más o menos lo mismo va a pasar con los registros automatizados. Nosotros empezamos ¿Cómo? con las fichas en papel, con las vaticanas, con las normas vaticanas. Y Yo no me acuerdo, no, eso fuiste vos fuiste, yo no. A mí Yo me jamás. contaron, a mí me contaron. A mí me contaron. Estoy seguro que más de una acá. Sí, yo lo único que quería acotar, digo, hoy, diciembre de 2020, si hay que hacer una migración desde un sistema viejo, que hay muchas bibliotecas que todavía no han migrado, Se puede que tienen un sacar. sistema, ahí se puede sacar por algún procedimiento global, en el momento de la migración se puede sacar. Se pueden sacar también después, o sea, si yo lo tengo en COA, también se pueden hacer cambios globales y se pueden eliminar. Pero como dice Patricia, o sea, van a convivir como convivió en su momento los catálogos en fichas, esos que a mí me contaron de Vaticanos o Anglo 1. Pero sí, bueno, si la deja más tranquila, espérate, ¿quién fue? A Samantha. Samantha, si te deja más tranquila, se pueden hacer cosas automáticas para sacar la puntuación y depurarla un poco. Pero no sé, no hay que trabajar para atrás, gente. Hay que trabajar para adelante, porque si no siempre tenemos un montón de cosas que hacer y estamos constantemente arreglando. Así que trabajemos para adelante. Muy bien. Bueno, sigamos entonces con la próxima pregunta de Mariana, que acá me ha hecho pensar. Dice, si en un registro de autoridad de una entidad cargo en un 410 el nombre anterior de la institución, por ejemplo, Instituto Geográfico Militar, en el registro del IGN debo completar WR, subcampo I, denominación anterior. No. Porque también pregunta acá, o no es conveniente, se podría poner esa información en un G y cuando tenga una obra bajo ese encabezamiento y lo traslade a un 510, ahí completo el W. El W con lo que es denominación anterior y posterior se utiliza solamente con los BAC además. No está previsto en realidad que yo le ponga esa frase anterior, esa frase de denominación anterior a un 400, ¿sí? Si lo quiero colocar, lo coloco, pero sin ninguna información anterior. Lo que sí se puede hacer es en un campo, creo que es el 678 de historia administrativa, ahí poner como la historia de los nombres anteriores, etcétera, etcétera. Y si me aparece una obra con ese nombre anterior, donde tengo que hacer su propio registro de autoridad, ahí sí, lo sacaré del 410 y lo voy a pasar al 510 con el subcampo W, el valor A si es anterior o B si es posterior. Después dice, pensando por ejemplo en el procesamiento de las memorias de los ministerios, que sabemos que han cambiado más de una vez su nombre. Cuando proceso la primera obra podría hacer el registro de autoridad completo, ya que hago la correspondiente investigación de la institución. Y cargar las distintas denominaciones en 410 con sus respectivos 670 y a medida que incorpore obras editadas esos nombres pasarlos al 510. Eso es lo correcto, sí, eso es lo que hay que hacer. Y después pregunta, ¿el subcampo W0 con un valor distinto a R solo se completa en los 5XX? Sí, vamos a de todas maneras revisar, que por acá lo tenía yo, pero después me fui, lo que dice el formato en los campos, justamente en este W, veámoslo, para que, no era acá. Era acá. Cuando habla de los subcampos W, hablar con vos, conmigo.
Acá está el W. La posición 0, o sea, no en todos, pero es en la mayoría. Tenemos el valor A es para encabezamiento anterior, el B es para encabezamiento posterior. Todo esto, esto es con los 500, ¿sí? Con los 510 en general, con las entidades. El D de acrónimo sí se puede usar con las referencias, si por ejemplo, pero se usa muy poco ese valor, salvo que la sigla de la entidad, que obviamente la tengo en una referencia porque no la he elegido como encabezamiento autorizado, no quede claro que es una sigla o un acrónimo, si no, no es necesario usar ese D. Después, el valor F de composición musical se usa para relacionar, veámoslo acá, el ejemplo. Tengo, por ejemplo, a Debussy en el campo 100, y en un 500 hace una relación con una obra donde está usada esta obra de Debussy. Es en un 500, ¿sí? Pero bueno, son también cosas de mucho detalle, que para eso es porque acá están haciendo control de autoridades de título. Después el valor G, que es de término más general. Esto se usa en general con los 500, con los nombres geográficos, habíamos visto, o con los nombres de materia. O sea, nosotros vimos solamente geográficos, pero se utiliza también con los términos de materia para relacionar el término más general y el H con el término más específico. Y después, bueno, la instrucción que va en el subcampo I, y no aplicable, la R, que ya lo hemos visto, también se usa con los 500. Así que, en general, se va a usar con los campos 500. Yo les recuerdo que traten siempre de ir a consultar las fuentes, la documentación oficial, porque nosotros hemos visto una porcioncita del formato, porque miren el tiempo que nos ha llevado ver esta porcioncita. Imagínense si lo hubiéramos visto más en profundidad, bueno, nos encuentra el 2022 más o menos, nos encuentra así estudiando el formato MARC. No vamos a brindar nada más que por el 2021. ¿Qué? Que no brindaríamos nada más que por el 2021, brindaríamos por el 2022 también. Claro, también. No, así que este curso es una introducción al formato MARC. Hay muchos campos, subcampos, que no lo hemos visto. Así que siempre que no encuentren dónde colocar un dato, por favor, no tomen a este curso como determinante. Vayan a la documentación oficial y se fijan si no hay un lugar donde colocar ese dato realmente. ¿Sí? Este curso va a ser el manual que tengan como primer recurso, pero no va a ser el determinante, por favor. No, aparte no se olviden que tienen el PDF de la Biblioteca Nacional de España, que está en español y es una traducción literal de la LC, pero siempre revisen el de la LC, porque, por ejemplo, yo esta tarde descubrí hay uno nuevo. Que sí. Hay uno nuevo, exactamente. Acá en los campos de información del encabezamiento ha aparecido este 335, que me parece, bueno, realmente no sé quién lo necesitará, que en el de España todavía no está incluido. Entonces, por las dudas, no se queden solamente con el que está en español. Controlen, si no aparecen, acuérdense, todo esto que aparece en rojo son nuevos, ¿sí? Bueno, continuamos con la última. Acá Karen Mariano dice, en cuanto a los registros de autoridad, siempre que creo un registro bibliográfico, ¿debo obligatoriamente crear uno o los registros de autoridad por los de autor? ¿O que sea solo el registro bibliográfico el que se carga en la base permite que el OPAC se refleje igual? Más que nada por si compartimos catálogos colaborativos o incluso nuestra misma vista.
pienso que si no se hace, no se recupera completo el registro. Y eso entonces está mal. No, no es que no se recupere completo el registro, no se recupera todo lo que hace una persona que no esté No, normalizada. aparte que si no, a ver, si no hacemos el registro de autoridad y hay variantes, si alguna persona busca al autor por otro nombre o el término por otro nombre que no está registrado en ese catálogo, no va a llegar al registro. A ver, podemos trabajar solo con el registro bibliográfico, pero nos estamos quedando, digamos, rengos de una pata. No le estamos dando al usuario toda ese caminito, esa guía para ir y venir dentro de nuestro catálogo para encontrar Todo. todo. Exacto. Yo siempre pongo de ejemplo, siempre hablamos con Paula, ponemos el ejemplo que sufrimos nosotros cuando nosotros juntamos todas las bases de datos. Las entradas estaban hechas de la forma en que le pareció a cada una de la biblioteca que lo hizo al registro. La bodega Giol estaba ingresada de 14 veces de formas diferentes. O sea que si uno buscaba bodegas Giol, le traía una cantidad de registros. Si uno buscaba bodegas y viñedos Giol, le traía otro grupo de registros. Si uno buscaba Giol, le traía otro grupo distinto de registros. Pero nunca el usuario termina recuperando todo lo que había de bodega Giol. ¿Sí? Ese es el ejemplo más burdo, digamos, más vulgar que se me puede ocurrir en este momento para no, Patri, pero está en todos los catálogos, no solamente en ese que es muy grosero, digamos, el de Giol, pero cualquier autor lo encontrás con dos nombres, con uno, con iniciales, con dos iniciales. Al mismo Borges, el mismo que está Borges, exacto. Claro. Entonces, si no hacemos control de autoridades, el usuario tiene que imaginarse de cuántas formas buscar al autor. Lo que pasa es que siempre empezamos el trabajo al revés. Nosotros acá en la Argentina empezamos al revés. Empezamos haciendo registros bibliográficos cuando tendríamos que haber hecho catálogo de autoridades para que se reflejaran en los registros bibliográficos. ¿Sabés quién tiene la culpa? El microISIS. Claro. Porque pero gracias a Dios que existió. Claro, pero antes de que apareciera el microISIS y empezáramos a hacer nuestras bases de datos, en la mayoría de las bibliotecas se hacía la identidad de autores, la fichita de identidad, que no era otra cosa que el control de autoridades, pero en papel. Cuando llegó el catálogo, cuando llegó la automatización, todos creíamos que teníamos resuelto el problema y estábamos equivocadísimos. Es más, creo que el formato, el Bibun, en el campo de autor tiene un subcampo para poner los seudónimos o las variantes, lo cual es una locura, porque cada vez que cargo un autor tendría que estar cargando todas esas variantes. El subcampo O. El subcampo, exacto. Otra forma del nombre. Pero hasta que apareció, por lo menos acá en Argentina, hasta que apareció el ISIS, veníamos trabajando bien. Y bueno, hemos perdido... En un caso de esos, ¿qué hacer? Preguntan. Y con paciencia ir unificando. Ahora hay formas más automáticas ahora. Uno puede armar el catálogo de autoridades y automáticamente buscar las distintas formas que puede estar esa persona. Pero bueno, es un trabajo bastante minucioso. Ahora nosotros vamos a empezar con esa tarea de unificación. El COA tiene una herramienta bastante piola, como para que se llama combinar. Se van de a pares. Yo, por ejemplo, a Borges lo tengo de 3 maneras distintas. Bueno, identifico la más completa o edito ese registro y lo termino de completar y marco que ese es el correcto y voy apareando, digo, bueno, entre el registro 1, que es el correcto, y el 2, que es el incorrecto, el que vale es el 1. Y después el de que me queda, hago lo mismo con el registro 3. Del 1 y el 3, ¿cuál es el correcto? El 1, y todos los registros que estaban asociados a esa identidad, se suman los links al registro válido, digamos. Es de a pares, de a 2 registros se va haciendo. Es un trabajito, pero bueno, es una herramienta bastante cómoda. Ahí empieza a servir el subcampo 9 de COA, donde los cambios se pueden hacer automáticamente. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, ya que le sacamos el cuero al microISIS, sigamos.
Claudia Rafael, Palacios pregunta. ¿Cómo? Perdón, cuidado con combinar. COA, cuando combinás, no te cambia el número de control en los registros bibliográficos. Bueno, pero empiezan a ser como detalles, en realidad, que esos hay que ir reportándolos para que la comunidad empiece a prestarle atención y cambiar esas historias que hay en COA, que son como pequeños detalles que habría que ir modificando. No sé cuál es el caso, Sandra, pero bueno, cualquier cosa después lo seguimos por privado, mandame la inquietud porque yo no he tenido problemas. Bueno, acá nos estamos yendo con esta pregunta al registro bibliográfico. Dice, en un campo 264, ¿es correcto poner lugar de edición y país? Sí, es correcto. Las reglas no lo requieren, sí o sí, en todos los lugares, pero sí en algunos lugares. Por ejemplo, Santiago, San José, Santa Fe. En todos esos lugares las reglas nos exigen que agreguemos el país para diferenciarlo. Pero si yo quiero agregar en todos los registros de lugar y país, lo puedo hacer. Pero, ojo, si Argentina figura en la publicación, lo coloco así. Si no figura, lo tengo que poner entre corchetes. No se olviden. Ese es el único detalle que tienen que tener. Sí. Yo quiero agregar una cosa con esto. Yo creo que hoy en día, dada la universalidad de nuestros catálogos, yo creo que es conveniente agregar siempre el país. Sin corchetes cuando está en la publicación y con corchetes cuando no está en la publicación. Porque, por ejemplo, no sé, Londres, que es un lugar tan conocido que todos sabemos que está en Europa, tenemos uno acá en Catamarca. Entonces, que tiene el mismo verde que en Europa. Sí. Bueno, pero sí, es cierto. No será tan así. Pero creo que dada vuelvo a repetir, los mismos términos, la universalidad de los catálogos, yo creo que ya hay que agregarlo en todos los lugares, hay que agregar el país. Mendoza, Argentina, Buenos Aires, Argentina, inclusive Buenos Aires. Sí, obvio. Bueno, no, estoy de acuerdo, pero digamos, si nos... ¿Cómo? Ahí está respondida para Claudia la pregunta. Sí, de todas maneras, a ver, las reglas no lo exigen en todos los lugares, sí, pero sí lo permiten, pero sí permiten que le agreguemos el país a todos los lugares, con la salvedad de ponerlo entre corchetes si no está en la publicación. ¿Cómo? ¿Qué pasa con la ciudad de Buenos Aires, que ahora suele aparecer como Cava? Y si aparece como Cava, tengo que poner Cava. Vea, tome lo que vea, dice las RDA. Así que... Pero con mayor razón yo le agregaría entre corchetes Argentina. Sí, entre corchetes o no. Claro, según, si no está, digamos, acá, como no me lo está diciendo ella, yo le agregaría Cava entre corchetes Argentina. Sí, totalmente. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Dice tesauros y términos... ¿Cómo se buscan los tesauros? Yo no venía utilizándolos, pero me gustaría saber más al respecto. Sí. El año que viene vamos a ofrecer un curso de indización. Así que, porque todo esto corresponde a la descripción de contenido, que realmente da para otro curso. Sí, genial, dice. Pero bueno, hay cosas que se pueden responder rápidamente. Sí, se puede. Dice, los términos de indización que no están en los tesauros, ¿dónde se registra? Es en el campo 653 de término no controlado. Después, los términos en los campos... Claro, de palabra clave. Los términos en los campos 650, 655, ¿van sí o sí en minúscula? Esto es por la RDA, porque hasta ahora lo colocaba todo en mayúscula. No va todo en mayúscula, va en minúscula. O sea, la primera letra mayúscula y el resto en minúscula. Si yo lo quiero mostrar en mayúscula, lo hago con el formato. No tengo que cargarlo en mayúscula, porque si yo intercambio registros y los otros no usan mi mismo sistema,
empieza a haber, digamos, como suciedad en los registros. Además, yo de minúscula a mayúscula puedo pasar sin ningún problema, pero la inversa es dificilísima, porque hay nombres propios, hay un montón de palabras que tienen que ir en mayúscula que al final o lo hago todo o nada. Entonces, y no tiene nada que ver con RDA. RDA, no se olviden que no habla de descripción de contenido. Eso Esto se no tiene arrastró nada de que ver las con RDA. fichas. ¿Cómo? Eso se arrastró de las fichas. Exacto, en las fichas se ponían los términos temáticos, los encabezamientos de materia, se ponían en mayúscula y se siguió manteniendo, pero en un sistema automatizado como los de ahora no es necesario. El Y famoso no es siempre se para hizo nada así. recomendable. Es el famoso ¿Cómo? siempre se hizo así, lo seguimos haciendo. No, Claro. se escribe, a ver, los descriptores se escriben como indica el idioma que se está utilizando en el catálogo. Si es español, vamos a utilizar los nombres propios con mayúscula. Cuando se inicia una palabra, se inicia con mayúscula, una frase, una oración. Siempre como indica el idioma español. Y solo el inicio de la frase, por ejemplo, Claro. políticas de educación, solo la P va en mayúscula, no va todo con mayúscula. Claro. Por otro lado, ¿qué diferencia entre los términos usados en el 650 y el 655? Bien. En el 650 es un término temático general, que siempre hablamos de literatura porque es lo más común, pero bueno, en general. En el 650 es el tema que trata el recurso que estoy describiendo. El contenido es. El contenido es, exactamente. Y en el 655 yo puedo describir de qué forma está presentado ese contenido. ¿Es de género o forma? Género si es literatura y forma si es, por ejemplo, un catálogo o una exposición. Porque yo puedo tener, por ejemplo, en el 650 puedo tener un término temático que diga arte abstracto, ¿sí? Y yo en el 655 le pongo catálogo, porque quiere decir que es el catálogo de una exposición de arte abstracto. Y esa es la forma. Esa es la forma. En el caso de la literatura colocamos si es novela, si es teatro, si es poesía, eso es género. Espero que con esto ya quede claro, porque han preguntado mucho por este tema. Después, en el registro de autoridad 372, los términos van en singular, ya lo hablamos, pueden ir en singular o en plural, según el del tesauro que los tomen, pero siempre de la misma manera. 374, los términos van en plural, esta es la regla. El 374, no, es lo mismo que el anterior. No, lo mismo, no es regla. Es según el tesauro que utilicen. Es según el término, claro, el lenguaje controlado que utilicen. Y si no utilizan un lenguaje controlado, establezcan si lo van a poner en singular o en plural, que sea siempre de la misma manera. La próxima consulta dice actividad de ocupación. En el 654 sería el ideal LEM. 654, el ideal LEM. No. No sé qué quiere decir. El 654, ¿qué es lo que es ese campo? Ah, no, estamos en el bibliográfico. Perdón, el 654 chicas, me parece que el es término 654 facetado. no, es facetado, exacto, que es el que se Sí, el utilizaba, término facetado. es el que se utilizaba para hacer la descripción de las listas de encabezamiento de materia, que contiene mucho más subcampos para poder describir las distintas Nosotros subdivisiones. en este curso. No, porque las subdivisiones, perdón, las subdivisiones están en todos los campos 600 para los... Sí, pero el para 654 era el... Los lenguajes facetados son otros, son diferentes, que tienen otro tipo de distribución temática. No es LEM. Sí, pero antes No, de la no es última LEM. modificación, el LEM se cargaba en el 654. Por eso lo digo. Ah, no, antes no sé las LEM, pero ahora no es LEM.
No, aparte que si miramos, a ver, todos los campos de materia tienen los subcampos para los... Acá tenemos el B, X, Y, Z, son los subcampos para las subdivisiones, para cualquier tipo de encabezamiento de materia. No, ya después, lo que pasa es que, bueno, como ahora no estamos en el tema de descripción temática en profundidad, pero les vamos a buscar bien lo que es un lenguaje de descripción facetado y se los vamos a poner en el foro, así saben bien a qué se refiere con... ¿Cuántas palabras debo poner? ¿Cómo cuántas palabras? ¿Cuántos descriptores quiero creer que está preguntando? Al menos Y términos... eso depende del recurso y de lo que necesite. Puedo llevar 1, 2, 5, 15. Depende de Sí, la profundidad que yo le quiera dar a la descripción. Exactamente, la La exhaustividad profundidad y de la las necesidades que yo indexación. tenga. ¿Cómo? La exhaustividad en la indización, en realidad. Claro. Digamos que un término medio es lo ideal, entre 6 y 7 términos. Una exhaustividad media. Pero no hay regla. Pero no, claro, depende de la necesidad y depende del recurso. Por ahí, si es algo de farmacología, no te queda otra que ponerle nada más que farmacología. Qué sé yo, Depende no del se público también, Claro. según la biblioteca. Tal cual, tal cual. No hay reglas para eso. Bueno, a ver, dice, tuve dudas al completar los campos 372, actividades, y 374, ocupación en el registro de autoridad de Shakespeare. Dramaturgo, poeta, actor. Para mí van los mismos datos. ¿Cómo debo registrar? Bien. No solo ha sido tu duda, María Esther. También he tenido que aclararlo en otras oportunidades. En el 372 dice actividad. Sería una... ¿Cómo te lo expliqué? Una acción. Una acción, sí. Claro, a ver, por ejemplo, en el ejemplo donde mejor se entiende es en la arquitectura. En la actividad es arquitectura y ocupación es arquitecto. Ahí está la diferencia. En el 374 pongo una profesión y en el 372 pongo una actividad, que es distinto. A ver, si vemos acá otros ejemplos. Pero no es tan complicado. $3.72, que es campo de actividad. No, yo he salido a comprar helado, mira, porque... Campo de actividad, aquí, o sea, es que lo han puesto acá, como dice, actividades, es campo de actividad. Si ustedes ven campo de actividad, les va a resultar más fácil de responderse la pregunta, porque en el campo de actividad es arquitectura, por ejemplo, también puede ser la especialidad del arquitecto, puede ser arquitectura sustentable, ecología, abogacía, medicina, ¿va? Digamos, la ciencia o la actividad. Ya en el 374 va la ocupación. Acá sí ya estamos poniendo lo que es la persona, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice compositor, escritor, autor, médico, abogado, arquitecto, dramaturgo. Así es la diferencia. Espero que... Creo que ya con esto tiene que haberles quedado claro. Fernando Díaz Pacífico dice que se tiene que retirar y quiere felicitarnos por el curso. Uy, se me corrió. Tanto en lo metodológico como en la didáctica y contenidos. Gracias, Fernando. Te esperamos. Muchas gracias, Fernando. Esto ya lo habíamos... Sí, ya está, lo puso acá en el chat. Listo. Bien. Hasta acá las preguntas del Zoom. ¿Hay algo más para contestar? No. Las fui haciendo las preguntas a medida que fueron surgiendo porque tenían que ver con lo que estabas hablando en realidad. Bien. Entonces, bueno, dejo de compartir. Igual no me van a ver, pero
Sí, pero está tu No foto, sé está si- tu foto, te vemos, te vemos. ¿Está mi foto? Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, Yo quiero pasar 2 avisos antes de que hagamos el cierre. dale. El viernes, bueno, el miércoles, el martes a las 12 de la noche van a tener disponible la actividad final. Esta noche. Esta noche, es verdad, esta noche. La actividad final. Y van a poder entregarla hasta el jueves a las 12 de la noche, 23:55. O sea, tienen 2 Exactamente. días para hacer la actividad. Y está re fácil de hacer, no estén ni nerviosos ni preocupados, porque realmente van a tener el paso a paso como han venido teniendo siempre. Nada más que ustedes ahora están mucho más cancheros y más prácticos, ¿o no? Al principio les costó mucho más. Ahora se fue allanando el camino de a poquito. Así que no estén preocupados porque va a ser fácil, va a ser fácil. Y segundo, el viernes los chicos, Álvaro Gómez y Claudio Fur, van a presentar un webinar que está en el mismo contexto de este curso y van a hablar sobre publicaciones periódicas con COA, cómo pueden automatizar su hemeroteca. Quizás un tema que todavía nadie lo tiene, o ya lo tienen solucionado, o todavía no lo tienen ni pensado. Pero está bueno, es un ratito, y bueno, a partir de ahí pueden llegar a surgir propuestas para mejorar ese espacio de nuestra biblioteca. Eso era, así que los esperamos el viernes. Ya creo que ya se mandó el aviso, creo que todos lo han recibido. Si mueven la cabeza, yo los veo. Si han recibido... La mayoría está sin cámara. Bueno, y ahora también Paula, ¿vos querés agregar algo más? Si quieren hablar algo, pueden... No, primero que nada quiero que Pablo saques una foto de toda la gente que nos está acompañando, así que... sí, activen la cámara. un ratito, Un segundito A ver. antes, porque acá en el chat alcancé a ver una pregunta que si bien está respondida, pero lo hablamos, lo han hecho a último momento. Bien. Que preguntan si el subcampo E de función del autor se va solo en el bibliográfico y no en el de autoridades. Exactamente, en el de autoridades no se coloca función, se pone únicamente en el registro bibliográfico. Ahora sí, vamos a la foto. Ríanse, pongan cara bonita, peínense. Como que hagan como que no han sufrido nada. Como que es el 7 de septiembre y recién empezamos. Como que están felices. ¿Estuvo? A ver, un momento, porque justo se me puso el chat. No, que justo siguen con el chat y se me... bueno, ahí vino alguien, a último momento apareció alguien. Espero que salga. A ver, un segundito, ahí estamos. Hacer 2 fotos, me parece. Abrí el chat al costadito para que no... Sí, hay que hacer en 2. Ahí va la primera. Y vamos al otro grupo, que lo tengo en la segunda pantalla. Ahí vamos con el segundo grupo. Hay que saber en cuál está uno. Hay muchos sin cámara. Sí. Ahí estamos, listo. Hola, Nati. Hola, Patri. Qué bueno verle las caras. La verdad, qué lindo. A mí me parece que el hospedador no me permite habilitar la cámara. ¿El operador? Hospedador. No, si está... eso, o sea, yo los bajo para que pudiera fluir, digamos, el audio y todo, pero... A ver. No puedo habilitar la cámara. A ver, un segundo. Varias veces.
¿Dónde están? Participantes. En la parte acá. inferior de la pantalla a la izquierda puedes habilitar cámara y micrófono, cada uno puede hacerlo. Sí, a mí me da Sí. un mensaje que me dice que no puedo habilitar porque el host espera un minuto, está detenido, algo así. No, porque está permitido de que puedan habilitarlos ustedes. O sea, yo los No, desactivé debe tener algunos. poca capacidad y por eso A no le ver. permite. Debe Claro. tener poca capacidad de señal. Sí, puede ser eso, Pablo, Juan, nos sí. silenciaste a todos. A ver, pero ahí lo tienen que poder habilitar cada uno. Ahí van apareciendo, a ver. Hola. Sí, pero silenciaste a todos, ¿eh? Bueno, el tema es que vos podés hacer como un muestreo a loco a campo. Entonces agarrás, por ejemplo, la planta 1 y la planta. Bueno, entonces, ¿ya Chicos. estamos con las fotos y con todo? Dora, tu cara quería ver, no me acordaba de vos, ¿cómo estás? Nos hemos visto en otra oportunidad, ¿no es cierto? Sí. No me podía acordar de tu cara. Bueno, gente, un placer que nos hayan acompañado, realmente, bueno, ha sido una excelente experiencia. Este Para curso, todos, para bueno, todos. para todos. La verdad que nos ha tocado vivir momentos bastante duros, pero bueno, tratamos de disimular y de continuar todo como si no hubiera pasado nada. No quiero dejar de nombrar a Emiliano porque es nuestro artífice, el creador de toda esta instancia de capacitación. Así que bueno. A quien hemos extrañado mucho durante todo este trayecto. Besos al cielo, que nos debe estar acompañando y mirando. O por lo menos esa es la ilusión que tenemos. Bueno, gracias, muchas gracias a todos, a los coequippers también que han estado acá. Gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos Muchas hasta gracias. cualquier momentito. Gracias, Sofía, gracias, Pablo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos, chicos. Gracias a ustedes. Muy buen Saludos a equipo. todos. Muy buen equipo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, A adiós. ustedes.